qué complicado es vivir con uno mismo. Una de las maneras que tiene el ego para intentar escapar de las insatisfacciones del yo personal es agrandar y reforzar su sentido del yo, identificándose con un grupo, una nación, un partido político, una empresa, una institución, una secta, un club, una pandilla, un equipo de fútbol. En algunos casos, el ego personal parece disolverse por completo cuando alguien dedica su vida a trabajar desinteresadamente por el mayor bien del grupo, sin querer recompensas personales, reconocimiento o atribución. ¡Qué alivio, librarse de la horrible carga del yo personal! Los miembros del grupo se sienten felices y realizados, por mucho que trabajen, por muchos esfuerzos que tienen que hacer. Parece que se han liberado del ego. La pregunta es, ¿de verdad han trascendido el yo personal, o simplemente ha pasado de lo personal a lo colectivo? Un ego colectivo muestra las mismas disfunciones que un ego personal, como la necesidad de conflicto y de enemigos, de querer siempre más y más, como de querer tener siempre la razón frente a otros que están equivocados, etc. En algún momento el grupo entrará en pelea con otras formaciones, porque inconscientemente sienten la necesidad de conflicto y de reforzar sus fronteras bien definidas y realzar su identidad. Así, los participantes del grupo están obligados de vivir una época de sufrimiento y dolor que inevitablemente toda acción del ego trae consigo. Llegado a esa pesadilla, tendrían la posibilidad de despertar y darse cuenta de que su agrupación está en un estado de disfunción, locura. Puede causar mucho dolor y sufrimiento darse cuenta de que la agrupación con la que uno tanto se ha identificado, trabajado y luchado está mal de la cabeza. Algunas personas, al darse cuenta de que su agrupación es disfuncional, se vuelven amargas y muy frustradas, se desidentifican por completo hasta tal punto de negar todos los valores y méritos de dicha agrupación. Esto significa que adoptan inmediatamente otro sistema de creencias tras darse cuenta que el anterior era ilusorio y que por eso se derrumbó. No se enfrentan el derrumbamiento de su ego, sino que busquen un nuevo sistema con el que identificarse. Un ego colectivo suele ser más inconsciente que los individuos que componen dicho ego. Por ejemplo, las multitudes, que son entidades egóticas colectivas temporales, son capaces de cometer atrocidades que los individuos separados de la multitud serían incapaces de cometer. No es raro que las naciones adopten comportamientos que en un individuo serían inmediatamente reconocidos como psicopáticos. A medida que vaya emergiendo la nueva conciencia, algunas personas se sentirán llamadas a formar grupos que reflejen la conciencia iluminada. Estos grupos no serán egos colectivos. Los individuos que formen esos grupos no tendrán necesidad de definir su identidad por medio del grupo. Ya no buscarán ninguna forma para definir quiénes son. Aunque los miembros de estos grupos no estén aún completamente liberados del ego, habrá en ellos conciencia suficiente para reconocer el ego en sí mismos o en otros, en cuanto aparezca. Aún así, es preciso estar en alerta constante, porque el ego hará todo para tomar el control de nuevo y reafirmarse de la manera que pueda. Disolver el ego humano exponiéndolo a la luz de la conciencia. Ese será uno de los principales propósitos de estos grupos, ya se trate de empresas concienciadas, organizaciones benéficas, escuelas o comunidades de personas que viven juntas. Los grupos iluminados cumplirán una importante función en el surgimiento de la nueva conciencia. Así como los grupos egóticos nos arrastran a la inconsciencia y al sufrimiento, el grupo iluminado puede ser un imán para la conciencia, que acelerará el cambio planetario.